años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros de referencia a pesar de haber sido publicados desde hace más de 10 años, como Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que a las 5 de la tarde lo vemos, hay que apoyarlo en las videocharlas cruzadas, en los canales de Julio Astillero y quien también ya llegó es el maestro Jaime Hernández. A ambos les agradezco ayer que le hayan puesto pecho a la transmisión, le han puesto pecho a las balas. Aquí en Sin Censura, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que apoyar de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ahí está dando la batalla el maestro Jaime Hernández con Hildy, su compañera de vida, y con sus editorialistas que usted ya conoce. Querido Paco, querido Jaime, muy buenos días y gracias como siempre. Paco, ¿cómo estás? Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Que ayer pasamos un rato agradable apropiándonos de tu programa, Vicente. Jaime me hizo propuestas muy indecorosas. Ya me contaron que anunciaron que me van a dar de baja a mí para quedarse ustedes, pero bueno, ya la gente me informa, Paco, ya sé cómo va la cosa, ¿eh? Fuentes bien informadas de Palacio de Gobierno o de adentro de la casa de Jaime Hernández. No, pero déjenme contarles, la verdad es que todo este menú informativo que tenemos es bastante amplio, generoso y bueno, pero quiero empezar con otra cosa porque ayer pues nos ganó la información en la celebración de el triunfo de la selección nacional, y de pronto ya me di cuenta, dije mañana temprano, pero justamente hace 8 años, a esta hora estábamos celebrando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, de Morena. Juntos haremos historia. Empezó a hacer historia hace 8 años. Hoy las guerras contra Andrés Manuel López Obrador son abiertas, son descaradas, son 24 horas al día. No hay una tregua, pero justamente hace 8 años, a esta hora ya prácticamente la gente sabía toda que Andrés Manuel López Obrador le había, con apoyo de toda la gente, claro, ganado a toda la vieja clase política o lo que él llama la mafia del poder. Hoy podemos ver guerras contra el obradorismo y que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El año pasado yo recuerdo que por allí de septiembre dimos a conocer cómo desde Irlanda, en Irlanda se había instaurado una cátedra que se llama Pop AMLO, una cátedra para estudiar a López Obrador y evitar que se reproduzcan López Obrador en toda América Latina. Hoy sigue ese proyecto en curso y responde. Esta cátedra nosotros la dimos a conocer en 2025, la crearon el 1 de mayo como una necesidad para ver a las figuras de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, porque les impresiona cómo con esa voz tranquila, calmada, López Obrador se convirtió en un fenómeno de la comunicación en este país y en toda América Latina, se convirtió en un líder indiscutible, cuando todo mundo pensaba que sin salir de su casa, México se encerraría y perdería cualquier cosa que tuviera afuera, que no era mucho tampoco. Así que estudian desde entonces qué hizo López Obrador para construir una perspectiva para comunicar a tanta gente, cómo la pudo convencer, cómo la mañanera se convirtió en algo que nunca se había conocido en este país y en muchos países, ¿sí? Así que hay hoy académicos a cargo de
de buscar, primero de estudiar las mañaneras, la personalidad, todo sobre López Obrador. Este proyecto es financiado por la Comisión Europea, o sea, no es en Estados Unidos, es en Europa y es uno de 14 proyectos para estudiar al México de López Obrador. Ese es el obradorismo, por eso hoy se me hacía interesante empezar con ese triunfo de hace 8 años, que hasta ahora ya sabíamos, en realidad fue un triunfo clarísimo. El INE no pudo maniobrar para imponer a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade de Curibreña, así que por eso hoy quise retomar esto que no estaba en agenda, así que me disculpo con ustedes porque no estaba en agenda, pero vale la pena porque López Obrador removió a toda la vieja clase política de este país y hoy a través de lo que decían, estábamos transmitiendo temprano, la derecho de réplica de Luisa María, alcalde Luján, a donde vemos los embates con un escritor, con un periodista, con la vieja clase intelectual orgánica, con todos Panique senador, ¿no? Mario Vázquez Robles, que es chihuahuense. Vamos a ver un embate contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum Pardo. Y digo López Obrador porque él les ganó abiertamente. Nunca en este país Paco, nadie. Sí, te escucho, Vicente. sí, perdón. Agrégale lo que escribió Leo Zuckerman, que a fuerza quieren meter a Felipe Calderón a pesar de que se cumplieron 8 años de la victoria de Andrés Manuel. Dice Leo Zuckerman, esta semana se cumplen 20 años de la elección presidencial de 2006. Mucho ha pasado desde entonces. Los dos grandes protagonistas de aquella contienda, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, ya fueron presidentes de México. La polarización política actual viene en cierta medida de aquellas épocas en que vimos una competencia feroz por el poder que dejó muchas heridas. Tan solo recordemos que el PAN, que gobernaba en ese momento, el entonces presidente Vicente Fox, el candidato Calderón y algunas líderes empresariales descaracterizaron a López Obrador como un peligro para México. Varios spots de radio y televisión salieron al aire representándolo de esta manera. Y no voy a leer la columna completa de Leo Zuckerman, pero fíjate, sí, al final, el último párrafo, me temo que acabaron siendo un peligro para México. Nuestro país está peor que en 2018 cuando Morena llegó al poder. Hoy tenemos un mayor control territorial del crimen organizado, finanzas públicas prendidas con alfileres y una democracia desmantelada. La intención de Leo Zuckerman, pues es de meditar lo que tú estás reconociendo. Por ejemplo, la gran victoria del pueblo, y recuerdo mucho ese discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo cuando nos puso, porque yo estaba ahí también en la cobertura, dijo, pueblo, 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 muchas veces pueblo, pues eso es lo que no ven los periodistas de estudios perfumados como el de Leo Zuckerman en Televisa, querido Paco. Disculpa la interrupción. No, Vicente, no, está muy bien porque además me haces recordar algunas cosas. Él dice que hay polarización desde entonces. No, la polarización la empezó Vicente Fox Quesada. Él metió las manos, él puso en marcha un proceso muy cuestionable de desafuero contra López Obrador y ni así lo pudo frenar. Si lo hubiera metido a la cárcel, porque las órdenes eran de él lo ha reconocido, va. Si hubieran y luego dijo que él frenó el proceso de desafuero. Si hubieran metido a la cárcel a López Obrador, hoy sería el mártir de la democracia de este país. Por eso se frenaron. De cualquier forma, aquel 2006, hay que recordarlo, a Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia de este país con un escandalosísimo fraude que solo se igualaba al de la imposición de Carlos Salinas de Gortari. Y tiene razón Leo Zuckerman, dos proyectos, sí, pero uno para meter al crimen organizado en el gobierno, que es el de Felipe Calderón. El otro para tratar de contrarrestar los efectos perniciosos de una política que no solo venía de Calderón, sino desde 1946
en tiempos en los que la presidencia controlaba el crimen organizado, la controlaba, la armaba, y que vemos las consecuencias todavía hoy. Y lo otro, Leo Zuckerman es uno de esos personajes que, bueno, yo lo he platicado en alguna ocasión cuando salió García Luna, el señor de la muerte, Leo Zuckerman me invitó. Y yo le platiqué que había visto la agenda personal de Genaro García Luna y que iba a dar algunos nombres. En el corte de la entrevista me preguntó, ¿estaba mi nombre, verdad? Pues claro que sí, era uno de los personajes asiduos a las invitaciones de Genaro García Luna y era uno de los personajes con los que García Luna contaba para hacerlo candidato presidencial panista. Ellos no sabían que Televisa ya tenía otro candidato que era Enrique Peña Nieto, pero Leo Zuckerman era asiduo a las invitaciones de Genaro García Luna y allí estaba su nombre. Y él me lo preguntó, ¿eh? Ahí por ahí debe estar la entrevista que me hizo. Así que este es ese hombre y los triunfos de ambos, no hubo triunfos, hubo un triunfo de López Obrador y el otro fue un fraude escandaloso que además lo documenté en su momento. 2 semanas antes de las elecciones de 2006, un personero del IFE llegó a la embajada de Estados Unidos para darles a conocer que el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa iba a ganar las elecciones. Les dijo así, con un cachito así, un margen mínimo. ¿Qué les fue a decir? Que iba a haber un fraude. Le fue a avisar a la embajada de Estados Unidos y Estados Unidos les dijo, está bien, les validamos el fraude, pero ¿qué vamos a hacer? Nos van a abrir la puerta a todas las agencias de inteligencia, de espionaje que queramos. Y así lo hicieron. Lo mismo habían hecho con Carlos Salinas de Gortari. Así que no hay comparación. El de Felipe Calderón no fue una victoria, fue un fraude escandaloso como el de Carlos Salinas de Gortari. El otro fue un triunfo de un personaje que construyó finalmente un movimiento que termina en partido político para vencer a los poderosos de entonces, a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón Hinojosa, a Vicente Fox Quesada, a todo mundo, a toda la vieja clase política. Ese es Andrés Manuel López Obrador y hoy vale la pena rescatarlo. 8 años. Calderón no pudo imponer sucesor. Lo intentó, pero no pudo. Vicente Fox también lo intentó, pero no pudo. El candidato de Vicente Fox era Santiago Krill Miranda. Eran proyectos distintos, el de Fox y el de Calderón, aunque los dos sean de extrema derecha. Andrés Manuel López Obrador no tuvo que intentar imponer a nadie. No tuvo que intentar imponer a nadie. La candidata presidencial de la alianza que encabezaba Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, ganó con una aplastante mayoría, con más votos incluso de los que recibió Andrés Manuel López Obrador. Así que hoy debe reconocerse, hay que reconocer todo el trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador y ahora seguimos con el análisis de todas las notas, pero yo quería empezar con eso porque no se olvida tan fácilmente ni se va a olvidar Vicente y Jaime. No se olvida que sigue estando presente en los sueños, las pesadillas más cabronas de todos estos personajes, Paco. Imagínate que Leo Zuckerman diga que hoy México está peor que en el 2018, después de un sexenio como el de Enrique Peña Nieto, de tanta corruptela, de tanto despilfarro. No, Vicente y Jaime, no, discúlpeme, sí está peor que antes, déjenme decirles por qué. Yo quiero que se pongan en los zapatos de Leo Zuckerman, en los de Joaquín López Dóriga, en los de Loret de Mola, recibían miles de millones de pesos, hoy no reciben nada. Claro que tiene que estar peor para ellos. Así que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Krause, todos ellos recibían millones y millones y millones. Tú, Ciro Gómez Leiva, claro que ellos hablan de ese país, Vicente, y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Hoy toda esa lana que les entregaban a ellos y a los empresarios o llamados empresarios de este país, hoy está en manos de la gente que verdaderamente es dueña de ese dinero. Y eso, claro que vamos a escuchar a gente como Zuckerman, que están peor que antes. Pues sí,
porque hoy no hay dinero para chayos, no hay dinero para la corrupción y no hay dinero para los viejos vicios de este país, Vicente y Jaime. Así es. Oye, ya que Paco menciona a Enrique Krause, Jaime, ayer Enrique, dices tú, ay cabrón, estos son perversos. Enrique Krause dice, Ecuador es el país y el pueblo más cercano culturalmente a México. Quiero expresar mi simpatía por ese país y ese pueblo por encima de los viles intereses de la política y las fugaces pasiones deportivas. No seas mamón. No, no puede ser posible que ni en el momento en que millones gritan Viva México pueda gritar Viva México Enrique Krause. Pero bueno, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Pues esto es muestra una vez más de la tremenda deshonestidad de los Kraus, sobre todo de Enrique Kraus. Saben, ha habido, ah, porque este tema no es que sea complejo, sino lo que pasa es que no es sencillo de explicar. Porque hemos visto, por un lado, a la presidenta de México, antes del partido y después del partido, después de la victoria, hemos visto a la presidenta con un tono muy sobrio, bastante contenido a la hora de valorar este partido y decía, sobre todo, hay que tener respeto porque no es lo mismo el pueblo de Ecuador que su gobierno, ¿no? Entonces, ha habido una especie de equívoco a la hora de valorar el tema del fútbol y su innegable vínculo con la política. Ayer mismo estaba yo transmitiendo y había gente que decía, a ver, una cosa es el fútbol y otra cosa es la política. No podemos vincularlos, asociarlos. Y yo les decía, a ver, para empezar, eso no es verdad. El fútbol es un espectáculo tan popular, tan incrustado en la psique del pueblo, de cualesquiera que éste sea, que no vincular a la política es un error, ¿no? Como lo está haciendo Enrique Kraus, ¿no? Entonces yo me permití ayer, no lo voy a hacer ahora, pero yo recomiendo leer este libro, La guerra del fútbol de Richard Kapuscinski. Es un libro que narra cómo estalló la guerra entre El Salvador y Honduras después de una serie de encontronazos que empezaron con, ¿se acuerdan lo que hizo Ecuador con la selección mexicana? Que no la dejó dormir, no recuerdo en qué fecha, creo que fue, no sé si en el 99, no me acuerdo. ¿Y se acuerdan lo que hizo la afición mexicana con los ecuatorianos que estaban en el hotel? Bueno, igual pasó cuando estas 2 selecciones se enfrentaron, la de Honduras y la de El Salvador. La afición salvadoreña le hizo la vida imposible a los hondureños y los hondureños, a su vez, casi linchan a la selección del otro país. Bueno, ¿todo esto en qué terminó? En la guerra declarada de Honduras contra El Salvador. Así es que quien diga que el fútbol no tiene nada que ver con la política está orinándose fuera del tiesto. Así es que yo creo que la política tiene que ver mucho con el fútbol. Lo que es más, me atrevo a decir que hoy el movimiento de "y si sí" se ha convertido en un movimiento. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo el movimiento del "y si sí" se produce en un contexto político en el que el país ha vuelto a creer en sí mismo, en el que el país ha recuperado su orgullo, su empuje, su brío, y además su sentido profundo contra la injusticia social. ¿Por qué? ¿Por qué el papel de México en todo el mundo ha cobrado tanta relevancia, con imágenes que demuestran que hoy por hoy Marruecos apoya a México en los partidos, Irán apoya a México en los partidos, Corea del Sur apoya a México en sus partidos, Japón apoya a México en sus partidos, África apoya a México. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Porque les gusta la camiseta de la selección mexicana? No,
porque hay un movimiento, una sacudida de conciencia, porque México, en lugar de sumarse al castigo de Estados Unidos contra Irán, dijo, no, no vamos para pasar por ahí, nosotros vamos a respaldar a Irán, porque sabemos que la injusticia, la guerra declarada contra Irán es realmente injusta, es un intento por desaparecer a una civilización de más de 4,000 años, y eso lo entiende todo el mundo. Así es que, señor Kraus, por favor, está usted ya completamente decrépito, póngase las pilas, ¿qué le pasa a usted? No, perdón, no es que esté decrépito, usted ha sido siempre así de vendido, es usted un intelectual orgánico, así es que por favor, no se dejen confundir por estos mareadores de neuronas. Ahora bien, déjenme entrarle a otro tipo. Jaime, nada más para que la audiencia de Sin Censura vea de que tenemos la realidad. Semifinales Copa América 1993, selección mexicana jugando en Quito, en el estadio Atahualpa. Una noche antes los fueron a hostigar, a no dejar dormir. Así que es lo mismito, el deporte es política, la política se juega, los partidos se juegan primero fuera y luego se juegan en la cancha, Jaime. Así es, Oye, perdón, te Paco, agradezco Jaime, mucho, Paco. ¿quieren? Oye, ¿y quieren ver que la política sí juega? Fíjate que yo pensé que Salvador García Soto ya había descendido a los pantanos de mierda de los mercenarios de la pluma, del micrófono y de la cámara por mí, pero ya vi que él anda en lo general en la mierda. Fíjate que publicó un video de Altagracia Gómez en el partido de fútbol. No es secreto que Altagracia es millonaria y además que no forma parte del gabinete per se de la presidenta, es una invitada a labores con un cargo mmm, sin percepción y no oficial, por decirlo de alguna manera. Pues Es lo que se conoce como un agente libre. pues sí. Bueno, pues publicó un video de Altagracia Gómez y con justa razón le han caído encima por ser tan pinche perverso. Mira lo que escribe. La presidenta no era al estadio, pero ¿qué tal su asesora Fifi en la zona más cara del Azteca con todo y playera rotulada con su nombre? Y Altagracia Gómez tiene un cargo honorario, no es miembro del gabinete y tiene el pinche dinero para gastárselo en lo que quiera. Digo, ahora sí que ella puede, ella sí tiene con qué. Yo quise comprar 2 boletos para el domingo y salí como en 110,000 pesos, así que me tendré que quedar con las ganas y volverme a ir a una de las pantallas colocadas por el gobierno en las calles. Mi querido Jaime, perdón, vamos contigo nuevamente. Sí, yo decía que, y a propósito de esta forma de tratar de meter baza, como lo hizo Leonard Zuckerman, yo comentaba que cuando estaba por concretarse la victoria de México, al señor Faitelson se le ocurrió decir, México necesita una victoria, México necesita una alegría para superar estos años de injusticia. Yo me quedé, ¿qué pido con el Faitelson? Yo le digo al señor Faitelson, cállese la boca, por favor, no opine de política, se lo pido, se lo suplico, usted opine de cómo se mueve la bolita, por favor, no opine de política, es usted un ignorante, francamente un cateto, así se les dice también. Bueno, pasando rápidamente a otro punto. Miren, fíjense que en estos días hemos escuchado, incluso ha sido tema de la mañanera, el tema de las madres buscadoras, ¿no? Entonces, incluso la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha dicho que ella jamás va a estar en contra de la represión contra las madres buscadoras. Ha quedado registrado, pero eso no ha sido óbice para que el movimiento de las buscadoras realmente esté siendo utilizado por manos negras, ¿no? Les voy a poner, porque además el movimiento de las madres buscadoras,
que es una mezcla de todo, porque hay madres buscadoras que tienen un auténtico interés, que han sufrido, y hay madres buscadoras que andan en busca de la lana, son oportunistas, ya conocemos a varias de ellas. Bueno, pero este movimiento está siendo manipulado. Y miren, les voy a poner la imagen que publica El País. El País ya sabemos que está incrustado en este movimiento, saben, de aliarse con los movimientos de derechos humanos de las madres buscadoras, tal como lo está haciendo la derecha conservadora. Bueno, este es el titular del País hoy jueves. Las buscadoras agredidas en Ciudad de México antes del partido en el Azteca dicen, había una instrucción directa de atacarnos y ya. Eso es lo que consigna El País en esta campaña que se suma a la de la derecha para presentar al gobierno de México como un gobierno represor. Bueno, ahora les voy a invitar a hacer un ejercicio de sumar 2 más 2 o 1 más 1. Quiero que escuchen el mensaje del señor Don Cucaracho, Don Guadalupe Acosta, que fíjense lo que dijo en uno de sus principales discursos después de haber sido reconocido como partido político. México va a reservar el 20% de sus candidaturas, de mayoría y de representación proporcional, para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores de derechos humanos a la Cámara de Diputados, para que lleguen representantes de esos campesinos, transportistas, pescadores, que hoy están dando la batalla en las calles y en la carretera a la Cámara de Diputados, para que lleguen los representantes del verdadero Poder Judicial a la Cámara de Diputados, para que lleguen los ecologistas, los jóvenes, los representantes de todas las causas. No nos van a ver a nosotros, nos vamos a sentir orgullosos de la bancada que tendrá Somos México en la Cámara de Diputados. Ya ven cómo la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón al declarar ayer mismo que los nuevos partidos como Somos México solamente representan al antiguo régimen, a los oportunistas, a los chaqueteros, a los ladrones de 7 suelas. Ahora esta gente ya está demostrando que está detrás de la movilización de las madres buscadoras, de presuntos defensores de derechos humanos. Sí, ellos van a colocar a las madres buscadoras como diputados mientras ellos siguen embolsándose miles de millones de pesos del erario mexicano gracias a su reconocimiento ante el Instituto Nacional Electoral. Y desde aquí, este es mi segundo saque de parte del supletorio número 2, porque yo soy el supletorio número 2. Paco Cruz es el supletorio número 1 de don Vicente Serrano cada vez que desaparece por ahí. Somos los supletorios. Oye, por cierto, también hubo disculpas por parte de la autoridad, reconocimiento por parte de la autoridad. Estoy viendo, Jaime Paco, esto que publica hace unos minutos, el querido Luis Guillermo Hernández, le mando un abrazo hasta Barcelona. Fíjate lo que publica Luis Guillermo, aquí se lo voy a pasar a Ceci de una vez. Ceci, le estoy mandando esto que publica Luis Guillermo esta mañana. Dice, periodismo miserable. Más de 10 días después de publicar una auténtica infamia, el decadente Pasquín El Universal ofrece una disculpa pública al expresidente López Obrador. Intentaron causar daño, pero solo consiguieron confirmar su propia podredumbre. Y dice así, editorial, responsabilidad. Durante 110 años el Universal ha ejercido un periodismo independiente sin sesgos ideológicos o políticos. Neta, es una casa donde todas las corrientes de pensamiento han tenido y seguirán teniendo total libertad. Nuestro único compromiso es con nuestros lectores, con el periodismo y la libertad de expresión.
El Gran Diario de México se ha conducido en estos años con estándares éticos y esa misma convicción nos obliga a reconocer los errores en los que incurrimos. Hace unos días ofrecimos a la familia del escritor Carlos Monsiváis y a nuestros lectores una disculpa pública por la difusión de un contenido cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, un ex colaborador externo, o sea, ya lo mandaron a la chingada, un ex colaborador externo. Debimos haber sido más cuidadosos con nuestros procesos internos. Hoy reafirmamos esa disculpa y la hacemos extensiva al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Reiteramos que esta casa editorial ha ajustado los protocolos internos para evitar la repetición de un error de este tipo. Para el Universal, la responsabilidad, la imparcialidad y la transparencia son los mayores valores éticos. Tan, taran, tan, tan. Pues yo nada más digo, sin quererme dar palmaditas en la espalda, estamos del lado correcto de la historia. Mi querido Paco. El problema en este país es que hace mucho practicamos, y no hablo de nosotros tres, sino de la vieja prensa, un periodismo pandillero, un periodismo de sopilotaje. Están esperando a ver qué pasa. Yo dije el primer día que salió esa nota que eso no pudo haberse publicado sin la autorización de Juan Francisco Ili Lanzuret, que tiene en estos momentos la función de dueño del periódico en la calidad que su papá está enfermo. Esta disculpa sale después de que la diputada Ili ofreció una disculpa al presidente López Obrador. Hasta entonces, el periódico entiende que cometió un error, pero es un error que vimos el primer día. Lo mismo que Excelsior cuando le atribuye al senador Gerardo Fernández Noroña un hijo que no es de él y lo hace a través de fuentes anónimas, lo hace por dañar y solo porque la mamá de esta persona envió una carta en el sentido de que Leticia Robles de la Rosa estaba dañando la integridad de una familia, solo entonces hubo una disculpa y no del periódico, sino de la periodista, cuando la disculpa debió haber venido del periódico. Deben revisar todo lo que se publica, no para censurar, no, se tienen que revisar los procesos de los medios de comunicación, tienen que revisar todo. Incluidos nosotros hablo, no es que tengamos censura, no, tenemos que ver lo que decimos, tenemos que entender lo que está pasando y no caer en la irresponsabilidad, pero lo que hace el Universal, lo que hace Excelsior, lo que hace Reforma, pues es un juego político con fines de apoyar el desarrollo de la derecha. Para mí, los periódicos de este país hace mucho se convirtieron en el verdadero partido político de oposición y en ocasiones se abusan de esa libertad. Yo me pregunto, ¿de veras el Universal, Jaime lo conoce también como yo, de veras no tenía correctores, editores, jefes de información, jefes de redacción, subdirectores? No, hombre, esa es una patraña. ¿De veras la Excelsior no sabía qué publicar? No, también. Es decir, el material pasa por un proceso de revisión. Nosotros transmitimos en vivo, sin apoyo editorial, sin apoyo a nadie. Si nos equivocamos, nos decimos nosotros, la regamos y ofrecemos una disculpa. Pero lo que hablamos es, pero además, aquí lo decimos, esta es opinión personal, análisis político. No somos una voz de empresarios, no somos una voz de nadie, somos una voz personal de periodistas que tienen larga carrera. Yo me pregunto, ¿Ili puede ser dueño de un periódico? ¿Eso lo hace periodista? Yo le pregunto eso a Jaime. Los dueños de Excelsior tienen un periódico. ¿Los hace esos periodistas? No. Azcárraga Gallán es dueño de Televisa, lo mismo que Ricardo Salinas Pliego es dueño de TV Azteca. ¿Los hace eso periodistas? No. Los hace magnates de la comunicación y los hace comerciantes de información. Y con eso debemos tener mucho cuidado porque
las campañas que estamos viendo hoy es justamente por eso, las campañas contra López Obrador, de la irresponsabilidad y el desarrollo periodístico de este país, Jaime y Vicente. Así es, pues esta disculpa Andrés Manuel López Obrador llega también, Paco, hay que decirlo, después de que la exige Ariadna Montiel como presidenta, perdón, nacional de Morena. La presidenta Ariadna Montiel en conferencia de prensa hace unos días exigía esta disculpa, y en el caso de la diputada federal de Morena, hija de Ili Ortiz, María Teresa Ili Díaz, hay que decir que también se deslinda del periódico de su padre después de decirse víctima de violencia política en razón de género, tal vez por comentarios que hacíamos personajes como tu servidor. Yo le decía cuál será el posicionamiento de la diputada de Morena, que es también hija del señor del periódico, y bueno, pues esto fue lo que publicó ayer María Teresa Ili. Dice: ofrezco una disculpa pública al presidente Andrés Manuel López Obrador por el agravio generado a partir de una publicación de un medio de comunicación que por cuestiones familiares se liga a mi persona. Es importante nuevamente precisar que yo no escribo ni autorizo publicación alguna de ese medio. En específico, no participo en decisiones editoriales de ningún medio, por lo que me deslindo totalmente de los hechos, pero sí tengo claridad política y moral para coincidir en que lo ocurrido fue inaceptable, y por la parte que me corresponde ofrezco una disculpa pública. Reitero mi lealtad al partido Morena, la transformación, al legado del presidente López Obrador. Siempre he estado y seguiré estando del lado correcto de la historia. Esto también lo publica después de que hace unos días recibiera la visita de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una visita que queda plasmada por una fotografía que ella misma publica. Y María Teresa Ili dice: las mujeres más grandes no son las que brillan solas, sino las que iluminan el camino de otras. Gracias por tu visita, querida Beatriz Gutiérrez Müller. Gracias por inspirar, acompañar y demostrar que cuando una mujer impulsa a otra, ganamos todas. Pues todo desemboca a esta disculpa del Universal a Andrés Manuel López Obrador, lo que confirma, insisto, que estamos del lado correcto de la historia, que no exagerábamos cuando hablábamos de la perversidad de lo publicado por el periódico El Universal. Y, mi querido Jaime, pues, como lo dije, ¿no? En mi sesudo editorial, tan, tarán, tan. Mi querido Jaime, te escuchamos, te vemos también. Bueno, creo que es importante, muy importante, poner en contexto, esta disculpa de la hija del dueño del Universal. Primero, yo creo que si uno hace una cuidadosa lectura de las disculpas, fíjense bien, vamos a desmontar esta disculpa. Dice, bueno, ofrezco una disculpa pública al presidente Andrés Manuel López Obrador por el agravio generado a partir de una publicación de un medio de comunicación que por cuestiones familiares se liga a mi persona. Es importante nuevamente precisar que yo no escribo ni autorizo publicación alguna de ese medio en específico, no participo en decisiones editoriales de ningún medio, por lo menos por lo que me deslindo totalmente de los hechos, pero sí tengo claridad política. Bueno, vamos a quedarnos en el segundo párrafo. Yo no participo en decisiones editoriales, es decir, sí, mi papá es el dueño del Universal, pero yo no tengo nada que ver con sus decisiones editoriales. Este párrafo, estoy seguro que fue consensuado con su hermano, el director de El Universal, el hijo también del dueño, decirle: mira, yo quiero ser la nueva alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Y si quiero ser la nueva alcaldesa de la Miguel Hidalgo, ¿no se acuerdan que está disputándose esa alcaldía con Víctor Hugo Romo, que es un diputado local que ha controlado esa alcaldía durante cierto tiempo? Entonces, ella aspira a ser alcaldesa de una de las alcaldías más ricas de la Ciudad de México. Entonces dice: a ver, ¿cómo le hago para decir sí, pero no, y no, pero sí? Sí, mi papá es el dueño, pero yo no tengo nada que ver. Y no, no tengo nada que ver, pero sí quiero seguir
como candidata y firme aspirante para que no se eche a perder mi candidatura por la Miguel Hidalgo. ¿Entienden el juego de palabras de la hija del dueño del Universal? Bueno, entonces dicen, mira, hermano, yo me voy a desmarcar de ti. Ustedes la cagaron, pero yo quiero ser la alcaldesa de la Miguel Hidalgo, por favor, no se crucen en mi camino. Después, si gano como alcaldesa, volvemos a ser hermanos, nos abrazamos, nos beneficiamos. Yo te paso una lana de ahí de la Miguel Hidalgo para publicidad, para lo que tú veas, y ya le hicimos, hermano. Entonces, pero esto también demuestra el cataclismos que se ve venir en el Universal. Yo he dicho que uno de los principales miedos que hay ahora mismo en el Universal, que tiene muchos problemas, es el miedo a la muerte del dueño del Universal. ¿Por qué? Porque en la familia, en el seno de esa familia, siempre ha habido disputas domésticas por el control del periódico. Siempre, siempre. Entonces la pregunta es, una vez que pase a mejor vida el señor Ruiz Gili, ¿quién realmente va a controlar ese periódico? ¿El hijo, el actual? Sí, pero es mucho decir porque hay otros herederos, hay otros hermanos, hay otros hijos, está doña Perla, la esposa del señor Ili, que también tiene su control en el interior del periódico. Entonces, hay un desgarriate por ver qué pasa. Ya todo el mundo está al acecho, así, sopiloteando la posesión del Universal. Y en ese contexto se produce esta disputa que tiene mucho que ver con el manejo. Ahora, lo que publica el Universal, ya hablamos de lo que dijo la hija del dueño Universal, pero lo que publica el Universal es una de las tantas veces en las que siempre he dicho, me acuerdo cuando la cagaron y decía, la verdad no se vende, nuestra integridad no se vende. Siempre salen con el mismo rollo, lo reciclan, ya lo tienen ahí escrito. ¿Te acuerdas de la disculpa? Ah, sí, vuélvela a poner en primera plana. Total, después, como la gente tiene memoria muy flaca, se les va a olvidar y nosotros vamos a seguir como defensores de la libertad de prensa en este país. Así es que de eso se trata, es un juego político. Esta chica tiene aspiraciones por la alcaldía de Miguel Hidalgo, una demarcación bastante apetecible, no quiere que nadie se cruce en su camino, aunque claro, incluso ya hay el manejo de varias informaciones que continuamente están diciendo, esta mujer, María Teresa Ili, ya rebasó a Víctor Hugo Romo en todas las encuestas, ella es la que está al frente, ella es la que está, entonces la publican justo, ya saben, al estilo de lo que hizo mucho Claudia Sheinbaum, ya la publican al lado de como hizo Claudia Sheinbaum. Ya ven que Claudia Sheinbaum tiene fotos, esas sí auténticas, cuando andaba cabildeando, cuando andaba, lo que dicen en el estado, haciendo canvassing, tocando a puertas, hablando con los vecinos. Ya están en esa campaña de manejar a esta hija del dueño universal, no como una niña pirurris, sino como una combatiente de azuelo, de a calle, que se entrevista con la gente. Y miren esta foto, a ver si me hace el favor de subirla, esta Ceci, mi querida Ceci, para que vean la imagen. ¿Qué imagen están vendiendo de esta chica? Miren, aquí con una mujer de la tercera edad, escuchando atentamente a las necesidades de esta mujer. Entonces, que le vayan a contar este cuento de esta luchadora social que quiere convertirse en una especie de copia de Claudia Sheinbaum para hacerse con el control de la Miguel Hidalgo, y por eso se desmarca y por eso dice, yo no tengo nada que ver con el Universal por el momento. Así es que en mi nombre, ya sé que me vinculan, pues le pido disculpas al presidente. Bueno, a ver, ¿qué? Hay otros temas también sobre la mesa, pero antes, mi querido Jaime, mi querido Paco, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes, con la lluvia de likes que necesitamos. Por favor, les encargo que nos ayuden a hacer avanzar esta transmisión en vivo y en directo a través de redes sociales. Ahí le encargo, por favor, que nos apoye.
Gracias por los likes, gracias por suscribirse, gracias por darle clic a la campanita para las notificaciones y gracias por sus aportaciones económicas. En agenda, a ver, ¿qué tenemos en agenda, mi querido? Oye, por cierto, dicen que el pez por la boca muere, me decía mi nana siempre, mi nana Concha, que en paz descanse. Ten cuidado, hijo, porque el pez por la boca muere. ¿Qué declaración, admisión, mi querido Paco, de este personaje Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya. Es soplón. A ver, dice la nota esta del New York Times, esa nota no habla de mí, habla de alguien dentro del gobierno. Yo no necesito informarles en lo oscurito. Yo le informo a Estados Unidos a plena luz del día. No, pues gracias por la declaración, Ricardo Anaya. Pues si nos faltaba confirmación, ahí está, mi querido Paco. Sí, Vicente, sí, yo voy a decir lo que dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, pero no es él, Maru Campos, yo insisto, más allá de lo que diga Mario Vázquez Robles, que es panista, es de Chihuahua. Maru Campos es un agente de la CIA, ¿va? Una informante, una soplona, como quieran. Dejar entrar a este país o a cualquier agente de la CIA, del FBI, de la Mossad, de los servicios de inteligencia de Israel, tiene sus porqués. Tiene sus porqués y esos son ¿qué? Pues son acuerdos bajo la mesa con ellos. Si aquel accidente no hubiera pasado, nunca nos habríamos enterado, por lo menos no en ese momento, de que había agentes de la CIA entrando por Chihuahua. Y los agentes de la CIA no vienen, lo dijimos en ese momento, no vienen a hacer enchiladas. Maru Campos es un activo de la CIA, de la Mossad también. Tiene su corazón pegado a la extrema derecha, lo mismo que Ricardo Anaya, lo mismo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y del PAN está lleno de ¿qué? De personas que se venden a Estados Unidos. No lo digo yo, ellos lo han dicho, ellos han solicitado la intervención directa de Estados Unidos. Entonces, este señalamiento que hace Ricardo Anaya, pues es nada más la confesión de parte, ¿no? Que no la necesitábamos. No la necesitábamos, pero bueno, la reafirmación es esa. No necesito nada, yo se los digo directamente, pues así son los panistas, así son los priistas, es lamentable, pero así es. Este país está lleno, no ahora, está lleno de traidores. Cómo llegó el presidente, a mí me encantaba cuando el presidente López Obrador lo platicaba. ¿Cómo llegó Maximiliano a este país? Ellos lo fueron a traer, no es que se los hayan ofertado. Ellos fueron a buscarlo, pues así están Ricardo Anaya, Lili Telles, Jorge Romero Herrera. Están yendo a buscarlo, lo están buscando, lo están pidiendo. Así que sí, son activos de la CIA y a través de ellos se orquesta lo que estamos viendo. No hay que esconderlo, a través de ellos se orquesta ¿qué? Un golpe blando, golpe rosa, como quieran llamarlo, para desestabilizar al país y permitir la entrada de agentes de Estados Unidos a través de la CIA, como primero a través de los medios de comunicación. Y yo digo de la CIA, pero también puede ser la DEA, va. Cuando uno recibe, mira, Jaime, como yo, no sé cuántos años cubrí las cortes en Los Ángeles, las cortes federales en Los Ángeles, en El Paso, en Houston, en Miami, cuando uno recibe información de un organismo, una organización o corporación policíaca de inteligencia, espionaje de Estados Unidos, eres uno de sus activos, porque siempre las agencias de Estados Unidos, todas ellas tienen un interés y te dan información que además está manipulada, que está cuchareada. Y en el caso de Maru Campos, que es lo que nos lleva ahí con Ricardo Anaya, pues ellos mismos le dan entrada. Yo digo que no hay que, para dónde moverse en ese tema. Cuando el senador Mario Vázquez Robles dice que debemos pedirle, bueno, el país debe pedirle una disculpa
a Maru Campos. Yo digo, ¿qué quiere que le llevemos palomitas también cuando se está dejando entrar a los agentes de la CIA? Pero esa es la derecha y la extrema derecha, Vicente. Yo, fíjate, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quiero hacer un pequeñito llamado. El próximo domingo va a jugar México con Inglaterra. Si llega a ganar México, el Zócalo, el Ángel se van a desbordar. Y ya vimos lo que pasó, 4 muertos, qué pena en esas aglomeraciones. Hay que tener mucho cuidado. Yo nunca viví una aglomeración de esa naturaleza, pero hace 3 años un amigo me invitó para ir a Tepito con su hijo. 5, fuimos 5 de enero. 5 de enero. Vicente y Jaime, eso es aglomeración. Tuvimos que salirnos porque estábamos pegaditos, va, y el niño en medio de nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo no entiendo o no imagino una aglomeración de más de 1 millón de personas ahí en el Ángel, en el Zócalo, pero yo he visto manifestaciones grandes desde afuera, ¿no? Cubriendo, pero ahí adentro debemos ser cuidadosos, todos, por el bien nuestro, por el bien de la familia. Y en un evento como este que va a haber el domingo, si gana México, pues hay que ser muy cuidadosos a Jaime y Vicente. Sí, y también hay que ser muy cuidadosos con los medios y personajes que son parte de este proceso de putrefacción del que sostengo. Carlos Loret de Mola, fíjate, Paco. Murieron 4 personas, 3 asfixiadas que fueron al Ángel para festejar. Se pudo haber evitado, se pudo haber prevenido, pero al estilo de gobierno de la 4T consiste en bajar los brazos y dejar que pase lo que tenga que pasar. Hijos de la chingada. Sopilotes. En fin. Somos, lo digo somos, no porque me sienta parte de ese periodismo, pero para que nadie se ofenda. Pinches vampiros, ¿no? Donde ven sangre, chupan. Bueno, mi querido Jaime, voy contigo. Pues yo quería llamar la atención en un pronunciamiento de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya saben que identificó a 2 personas vinculadas presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación por el tema del financiamiento, por el presunto financiamiento de partidos políticos a través de esta actividad ilegal. La presidenta ayer se mostró realmente molesta por el manejo torticero, chueco, de esa información que no fue consensuada del todo con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que contribuyó en esta investigación, y mucho menos con el gobierno de México. La presidenta dijo ayer, se adelantaron con este comunicado y añadieron este capítulo o esta mención a que este tema del huachicol, como se le conoce, el huachicol, está vinculado a la canalización de recursos producto de esta actividad ilegal al financiamiento de partidos políticos. Eso no, nosotros no participamos, nosotros sí, la Unidad de Inteligencia Financiera colaboró en esta investigación, pero ahora sí que nos regresaron esta colaboración en forma de emboscada. No lo dijo así, pero se tiene que entender así. Bueno, hoy Raimundo Rivapalacio, el columnista preferido de Paco Cruz y Vicente Serrano, dice que esto demuestra que el gobierno de México efectivamente es otro gol al gobierno de México, y dice que la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros sancionaron a 2 mexicanos y a 9 empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del cartel Jalisco Nueva Generación, pero dice que, según Riva Palacio, dicen que saltó una liebre envenenada contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque pues hablan de la supuestamente de cómo hay la utilización. Fíjense, en México los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los carteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno.
lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias de estos esquemas y otras actividades delictivas. Esto es lo que ha molestado a la presidenta y esto es lo que está aprovechando el disoluto Raimundo Riva Palacio, el corresponsal de las cloacas, para venir a decir que Claudia Sheinbaum miente de alguna manera por negar lo que está diciendo Estados Unidos. Pero se acuerdan que, bueno, efectivamente, el Departamento del Tesoro hizo alusión a esta nota, pero lo que tampoco se dice es que el Departamento del Tesoro, un día después del golpe dado a México, lo que hizo ayer, ¿qué creen? Se lanzó, pero en esta ocasión contra el gobierno de Brasil. Qué curioso, ¿no? Les voy a leer lo que es muy curioso, que el Departamento del Tesoro sea tan selectivo, ¿no? Hoy por ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a 2 ciudadanos brasileños, 3 empresas brasileñas y una empresa portuguesa por sus vínculos con la mayor organización criminal de América Latina, Primeiro Comando da Capital, con sede en Brasil. El PCC dice representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que sus operativos en todo el país, particularmente en Florida, blanquean dinero proveniente del narcotráfico y contribuyen a un ciclo de violencia. Insisto, ¿ustedes creen que esto es fortuito? ¿Que esto no es casual? Que realmente el Departamento del Tesoro está muy preocupado por la amenaza para la seguridad nacional, primero de México y ahora de Brasil. Pues no, qué sospechoso, ¿no? ¿Y por qué no dice el Departamento del Tesoro que está preocupado por el contrabando de armas que ya denunció Lula da Silva, y que llegan esas armas y que el dinero de lavado se produce en Miami? ¿Por qué no publican eso? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos no ha accedido a la petición de extradición del gobierno de México de al menos varios empresarios que están de nacionalidad estadounidense, que están implicados en el escándalo del huachicoleo de combustible? Entonces, se dan cuenta cómo el Departamento del Tesoro maneja las cosas de forma bastante conveniente para los planes de injerencia de Estados Unidos en estos momentos en que sigue operando para aislar a México, para aislar a Brasil. Aquí tienen el comunicado del Departamento del Tesoro de ayer, en la que apunta, pero ahora contra Brasil. Y sigue la mata dando, ¿no? Y Así es. todo como lo hemos advertido, digo, no somos infalibles, pero locos no estamos. Para la gente que nos está viendo y escuchando, sígale dando like a la transmisión antes de que llegue la presidenta en 10 o más minutos a encabezar la mañanera del pueblo. Me preguntan que por qué no fui a la mañanera. Recuerden que cuando nos da la palabra la presidenta tenemos que esperar ciertos días de acuerdo al reglamento para que nos vuelva a dar la palabra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero gracias por preguntar. A ver, otra cosa que quiero poner sobre la mesa, salvo que Paco quiera cerrar con otro tema, pero qué asqueroso cuando se politiza una tragedia. Así como la oposición quiere sacar raja política de las muertes en la celebración de la victoria de México sobre la selección de Ecuador, lo que está haciendo el presidente de El Salvador no tiene nombre. Aquí, hace 2 o 3 noches, le presenté parte de la cobertura que estamos haciendo desde Venezuela, en vivo, un enlace con Orlenis Ortiz, periodista, activista venezolana, que nos decía que estaban al pendiente del rescate de un señor de nombre César, guardia en un centro comercial que se desplomó, que quedó atrapado en un estacionamiento nivel 3, o sea, 3 pisos abajo. Los amigos le llaman el gordo, de muy buen humor, que lo están tratando de hidratar, pero también nos hablaba de lo complicado del rescate porque se puede desmoronar aquello. Y nos contaba en la transmisión que estaban equipos mexicanos, que estaban equipos de Portugal, que estaban algunos rescatistas de El Salvador. Bueno, pues ahora, y por cierto, siguen sin poder sacar
a este señor de este estacionamiento tercer nivel por lo peligroso que se ha tornado. Se puede desplomar en cualquier momento la estructura. Nayib Bukele asquerosamente se está atribuyendo este rescate. En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas del trabajo, ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo. La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de 9 pisos sumamente inestable y el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes. Equipos de rescate de varios países han estado trabajando juntos sin descanso para estabilizar el túnel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en México hay pues personajes que están muy al pendiente de Bukele, como Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa en Cuauhtémoc, que dice: lo que sea de cada quien, es impresionante el nivel de involucramiento de Nayib Bukele para ayudar al pueblo hermano de Venezuela. No recuerdo haber visto a otro presidente de la región asumir un papel tan activo frente a esta crisis. Válgame Dios. Por cierto, ¿qué dijo sobre este tema Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República, Ceci, que está pidiendo solidaridad? Porque, por ejemplo, el presidente de Honduras dice que Dios me perdone, pero él dice que no va a mandar ayuda a Venezuela, para que vean el nivel de tan feo que tienen estos personajes de derecha. A ver, Ceci, suéltalo, por favor. Vamos en todo caso con usted. Tiene 5 minutos para referirse al tema. Claro. El hermano pueblo venezolano ha sufrido una tragedia grande, con 2 sismos consecutivos en un espacio de tiempo realmente corto, si mal no recuerdo, de más de 7 grados en la escala Richter, y requiere de la solidaridad de todo el mundo. Está comprometida su soberanía por la intervención militar de Estados Unidos, no ha recibido ningún apoyo del gobierno de Estados Unidos y está requiriendo lo más elemental. México, que ha vivido sismos de esa dimensión en 1985 y en 2017, sabe de la enorme necesidad que una catástrofe de esa naturaleza genera. Me parece, por tanto, que plantear este acuerdo de un día como mínimo, cada quien aportará más si así lo considera conveniente, y quien no quiera hacerlo, por supuesto que no es obligatorio, es un acuerdo pertinente. Lo que me parece, senadora presidenta, es incorrecto, es meter agenda política por la puerta trasera, porque esta soberanía, por supuesto, que condena cualquier violencia en contra de las mujeres. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue categórica en su repudio a esta circunstancia. Ha planteado que corresponde a la Fiscalía de Morelos la investigación porque los hechos se dieron en el estado de Morelos. La compañera presidenta de esta Cámara, que en su momento asumirá la Secretaría de la Mujer, de inmediato hizo un pronunciamiento, se puso en contacto con la subsecretaria correspondiente. Bueno, déjeme ir con Paco y con Jaime, porque fíjese nada más lo que hacen en la oposición mexicana. Meten otros temas cuando lo central es una solicitud de ayuda al pueblo venezolano. Siguen rescatando gente con vida y es espeluznante. Ojalá que Orlenis se pueda conectar con nosotros en el transcurso de la mañana, después de la mañanera, porque es espeluznante lo que se vive, lo que se sufre allá en Venezuela. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar? Vicente, bueno, Alessandra Rojo de la Vega ya sabemos para dónde batea, ¿no? Para dónde va. Ella tiene su héroe en Nayib Bukele, pero tenemos, por ejemplo, una senadora que tiene de héroe a
Javier Milei cuando Argentina es un desastre. Es la derecha, va, solitos se pintan, solitos saben a dónde van, no tenemos que decir nada de ellos, ellos solitos se descubren, se desenmascaran. Ricardo Anaya es lo mismo, ¿no? A confesión de parte, ese reportaje no habla de mí, ¿y cómo sabe que no habla de él? No, pues es que yo le entrego directamente información a Estados Unidos. Esa es la derecha, Vicente Sopilota. Es una derecha irresponsable y es una derecha que no entiende de solidaridad, sino es a través del negocio político. Yo, ya saben, Vicente Jaime, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos a las 5 de la tarde en la videocharla cruzada en los canales de Julio Astillero y nos vemos mañana temprano para cerrar la semana, pero si ocurre antes, ya sabes, Vicente. Claro que sí, Paco. Ya lo saben, a las 5 de la tarde hay que apoyar la videocharla cruzada con el maestro Paco Cruz. Algo pasó en la conexión. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras tú? Pues yo quisiera invitarlos para que a la 1 de la tarde estén pendientes de nuestro canal. Vamos a hablar de muchos temas, pero creo que vale la pena seguir insistiendo en el surgimiento de este movimiento del ICC, porque creo que importa mucho el contexto. México está en modo ganador. Vamos a ver si pasamos el próximo partido contra Inglaterra el domingo. El capitán de la selección de Inglaterra ha sido bastante cortés, por cierto, nada de bravucón, como lo hizo el entrenador de la selección de Ecuador, que decía que México no iba a estar a la altura y que se los iban a planchar, a cepillar así rápidamente. Pues mira, más rápido cae un hablador que un cojo. La selección el representante, el director técnico y el capitán de la selección de Inglaterra han dicho que México merece respeto porque primero ha vencido a todos sus adversarios en la cancha y es una selección mexicana que realmente está demostrando que tiene su valor. Ayer yo le comentaba al maestro Paco Cruz que The New York Times, en la sección de Athletic que tiene, nombra a la selección mexicana como la selección sorpresa de este mundial de fútbol, la llaman el caballo negro. Yo no voy a llegar a ese extremo, no, a mí no me gusta vender la piel del oso por adelantado. Yo prefiero ser prudente. Quiero soñar que es posible llegar hasta la final del campeonato, pero también soy realista. Pero ¿y qué tal? ¿Y qué tal si sí? ¿Y si sí? Así es que vamos a hablar de este tema, pero no desde el punto de vista sobre todo político, social, etcétera. Y vamos a hablar también de cómo, fíjense, la gente del PAN, la gente de la derecha, Lili Teis, Ricardo Anaya, que se arriman al árbol de la democracia estadounidense, deberían tener en cuenta lo que publica los medios de comunicación estadounidenses. Esta mañana el consejo editorial de Wall Street Journal publica lo siguiente. Miren nada más. Dice, la familia Trump y la corrupción honesta. Es una forma de describir la corrupción sin precedentes de los Trump, cómo se ha enriquecido este señor, y para que el diablo se espante, es decir, para que el Wall Street Journal, que siempre ha estado de los ricos y de los poderosos, se espante por el nivel de corrupción de los Trump. Híjole, vamos a hablar también de este tema y decirle a la gente del PAN, a Richie Anaya, a la Lili Telles, a la Kenia Rabadán, ya no se arrimen a restregarse en ese árbol podrido de la corrupción que representa Estados Unidos. Estados Unidos ya no es lo que era. Así es que a las 13 horas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, a nuestro querido ideólogo de cabecera y editorialista estrella, infinitamente superior a Raimundo Rivapalacio, Carlos Lorea de Mola, Héctor de Miauleón y todos estos, Yago Batusay, que anda en sus campañas para ver de qué forma impulsa este movimiento del ICC. Así es que los espero. Un abrazo a los dos, querido Vicente, querido Paco Cruz, que ya vimos que sufrió un atentado. Quizá es el gato que anda por ahí husmeando. Oye, nada más hablando de gatos, perdón, hablando de otras cosas. Póngame la foto, Ceci, póngame la foto antes de que me gane la presidenta, porque no me quiero quedar con las ganas. Fíjense nada más, qué
noticia comparte Alito Moreno ayer. Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, escribe: me dio mucho gusto recibir la visita de Pedro Ferriz Híjar, un gran periodista con una amplia trayectoria y una voz reconocida en la vida pública de México. ¿De cuánto habrá sido? Hablamos. ¡Mentira! ¿De cuánto habrá sido? ¿Qué? Pues, ¿tú crees que Pedro Ferriz Híjar se arrima a Alito nada más para darle un abrazo? No. Hablando de Alito. arrimones. ¿Se acuerdan cuando la señora, la que tiene cara de asesina, y que le rogaba a Alito, por favor, Alito, ayúdame? No. ¿Cómo se llama, mi querido Paco? Esta mujer, ¿Quién? la periodista, la que tiene cara de asesina, la que le dicen la guardabosques del bosque de Chapultepec. Ah, qué gacho eres. Adela. Adela Micha. Cuando le pedía a Alito Moreno, por favor, Alito, compadre, ayúdame. A lo mejor Pedro Ferriz Híjar, pues, por favor, Alito, yo te quiero, te apoyo, pero móchate. Oye, no escuchamos a Paco por alguna razón. Dice Alito, hablamos de la democracia, de las instituciones y de la preocupación que existe por el debilitamiento de México. Siempre es valioso intercambiar puntos de vista con quienes siguen de cerca la realidad nacional. Solamente voy a decir que traía incluido el repegón. Árbitro, mano, árbitro, ve nada más dónde está la mano de Alito. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Y además, Alito, ¿qué pedo? Fajada la camiseta de la selección con, con cinto blanco y con tenis blanco. Güey, así como tienes que demandar al doctor del Botox, así también tienes que demandar a tu asesor de imagen, pinche Alito, porque no mames, ¿qué pedo con...? Y se presumen además. No, bueno. Mi querido Paco. Ahora sí me escuchan, sí. Sí. Yo mejor, mira, para cosas más agradables, Jaime, ayer me prometiste que ibas a comprar boletos VIP para el Estadio Azteca el próximo domingo. Tú dime, porque puedo viajar mañana en la tarde, noche, para llegar el domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde estar en el Estadio Azteca contigo. Tú dime. No, ¿O compraste sí. 3? No, sin censura compró todo un palco. Sería el mismo palco de Alito, porque regresó al estadio contra el México-Ecuador. También Xóchitl Gálvez presumiendo en redes sociales estar en el partido. Mira, ahí está el video. Y estuvieron algunos priistas. Si es válido lo que dijo Loret de Mola, siguen los narcos acaparando los boletos en el estadio. No, fíjate, les quiero decir que me ofrecieron 2 boletos. Yo pregunté, no voy a decir mucho. ¿Ya los vendió? No, todavía no. Precio 110,000 cada uno. A ver, ¿cómo vamos a pagar esto? A ver, no tenemos, ya no digas 110,000, no tenemos ni 10,000 para irnos a este restaurante del que le hace así a la Celecita y que vende cortes con oro. No sean mamones, ¿cómo vas a pagar 110,000 pesos? Digo, con mucho respeto, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero 110,000 pesos por 2 asientos, 35 y 36 en platea, sección 333, fila B, 110,000 pesos. Pues, ¿cuánto pagarán los Alito que están en una zona súper chingona? Estos boletos son medio de arriba, pues. A 110,000 pesos, pues no me quiero imaginar cuánto paga Alito ya lo decía Loret. ¿Y quién paga? Paco, Jaime. Pues Loret lo decía, solo los narcos pueden ir al Mundial. Ahí está Alito, ahí está Loret de Mola y ahí están todos ellos. Nosotros, bueno, pues yo lo veré en el FanFest de aquí de mi pueblo y espero que Jaime después recomponga y nos diga: Vicente, Paco, nos vamos al Estadio Azteca.
No, yo voy a hacer como hace la presidenta, yo con el pueblo, con el pueblo, con el pueblo. Por eso me gusta mucho esta decisión de la presidenta de asistir a los partidos, pero al lado del pueblo y celebrando. A mí me encantan estas fotos de la presidenta o estas imágenes de la presidenta celebrando con el pueblo. Mírenla, estas dos mujeres, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la presidenta con el pueblo. Como decía, ¿quién decía? Yo me hinco donde el pueblo se hinca. Así hace la presidenta. Miren qué bonita foto. Y esta fotografía, Yo, fíjate, no andamos tan perdidos. Acabamos de entrevistar a Nancy Núñez, la alcaldesa en Azcapotzalco, y terminan yendo a Azcapotzalco a ver el partido en uno de los lugares que promocionó en la entrevista, precisamente la alcaldesa, la que transmitimos ayer para cerrar el programa, mi querido Paco. mira, no, nada más quiero recordar, ¿se acuerdan cuando empezó un día después, hoy cumplen 28 días más o menos que empezó el Mundial? Después del primer partido de México hubo críticas severísimas, groseras, contra Julián Quiñones. Eso es el tema.